Julito Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, Energía TV, hoy martes. Adelante, licenciado. Yo voy a tener que entrar antes de Energía TV aquí los martes. No. Porque yo vengo temprano. No. Y yo me paso bajo una hora ningún esperando. Concepto. Sí, pero tú lo esperas porque eso ahí. En Energía TV no es prohibido hablar de política. No, lo que pasa es que en ese primer segmento. Y este medio hay que aprovechar. No, si tú te metes en ese primer para segmento, decir te alguna expulsan cosa del comité político del PLD. No, ya, eso pasó a la historia ya. Pero tú eres uno dirigente. Es que hay gente que no necesita el cargo, es jefe como quiera. ¿Quién hizo durante 10 años Vanguardia? Sí, y ahí se decían muchísimas cosas. O ya eso es historia. Y era el periódico oficial del PLD. ¿Era? No, porque ahora ya está en internet, ¿no? Y se está haciendo un buen trabajo. Nosotros tenemos los comentarios de rigor que hemos institucionalizado aquí en Energía TV. Una de las conclusiones, esto lo vamos a decir para que alguna gente no crean que nosotros somos reiterativos en posiciones encontradas, ¿no?, que hay en el sector energético, es decir, visiones diferentes sobre temas básicos, pero coincidimos todos en que el problema eléctrico hay que resolverlo en la República Dominicana tarde o temprano. Una de las conclusiones que se ha llegado en la comunicación es que la opinión pública no ha detronado a la verdad científica. Entonces, como el sector eléctrico, las cuestiones fundamentales del sector eléctrico son científicos, son muy técnicos, y a veces la gente no entiende bien los temas que se abordan aquí, hay cosas que hay que hacer reiterativas hasta que hay que reiterarlas, hasta que la población comprenda cuestiones fundamentales que hay que resolver. Nosotros hemos venido sosteniendo que así como se anda en la búsqueda de los 2.000 millones de dólares para las plantas a carbón, incluso ya se han hecho inversiones que superan los 200 millones de dólares, hemos sostenido que también se debe buscar el dinero para que las distribuidoras puedan invertir en las redes eléctricas. Los préstamos se han criticado, incluso el doctor Jacín es un crítico de los préstamos. Eso ha determinado que el presidente de la República haya sido muy comedido en materia de los préstamos. Y había un préstamo en gaveta, ¿no?, que tenía que enviarse al Congreso Nacional, que es sobre un capital que facilitaría el BID para la inversión en las redes eléctricas. El presidente acaba de enviar al Congreso Nacional el último préstamo, hay otro allá, y más de 100 millones de dólares están en curso en el Congreso Nacional para ser invertido en el sector eléctrico, en la distribuidora. Yo quiero plantearte algo, a ver si tú estás de acuerdo. Esa es una imagen de Punta Catalina, sí, donde el presidente hablaba que se necesitaba el dinero de la inversión. El tema es que con la discusión del presupuesto a mí me gustaría, aunque esté especificado, discutir como en detalle relación, subsidios, es decir, ¿qué tiene ese presupuesto que afecta, beneficia o perjudica la buena marcha del 2015 en cuanto a energía en República Dominicana? No, porque el subsidio eléctrico, que es que se consigna en el presupuesto, porque sepa usted, o recuerde que el presidente Medina explicó eso, que cada vez que venía un nuevo año, no se consignaba en el presupuesto el subsidio eléctrico y había que tomar dinero prestado siempre para cumplir con ese cometido durante el año. En la gestión de Danilo Medina se han tomado dos medidas. Primero, definir en el presupuesto lo que va para el sector energético, y segundo, no dárselo juntos a la distribuidora, sino dárselo, redistribuirlo
en los 12 meses. Es decir, se está retribuyendo en los 12 meses la parte del subsidio. Pero ese subsidio es nada más para cubrir la energía que se sirve y no se cobra. No se puede coger de ese subsidio para arreglar las redes eléctricas, que es de eso que estamos hablando. Que hay que buscar dinero adicional para inversión en las redes eléctricas, por lo que hay que saludar esa decisión del presidente de sacar prácticamente de la gaveta para esa inversión que patrocinará el BID. Y nosotros, después que se apruebe ese préstamo, vamos a traer al debate, que no sucedió en esta administración de Rubén Bichara, ha sucedido en otra administración. En cada préstamo que hace el BID, siempre hay 1% para la comunicación, pero eso nunca se ha invertido. Pero de eso hablaremos después que eso esté en ejecución. Nosotros tenemos una propuesta que queremos hacerle básicamente al secretario o al ministro, ¿no?, de Educación. Y es que en el país, en el territorio nacional, hay un conjunto de planteles que no están en circuito 24 horas y que esos planteles funcionan con plantas eléctricas. Anteriormente hablábamos de energía que son necesarias para los planteles escolares y se ponía la imagen de un estudiante con una vela prendida. No se trata de eso. Ahora tanto los planteles de día como de noche necesitan más que nunca la energía eléctrica, porque la tecnología, el proceso de la utilización de la tecnología del computador y de la pizarra electrónica en los planteles escolares van a necesitar de que haya energía permanentemente. Y las plantas, primero, el costo operativo es alto, así como en los planteles, como en salud pública, pero es el caso de educación que estamos tratando. Aquí se ha aprobado el 4% para la educación, pero eso se aprobó en base a una lucha mediática, no en base a una planificación de la sociedad dominicana de lo que requería en educación. Y como la Secretaría de Educación ha sido una de las carteras mejor beneficiadas con el presupuesto por un problema de ley, hay que buscar los proyectos para gastar ese dinero. Nosotros creemos que educación debe acercarse a la CDE para que coordine con las empresas de electricidad un levantamiento de los planteles escolares que no están dentro de los circuitos 24 horas, que hagan como hacen algunos empresarios. Educación tiene que hacer como hacen algunos empresarios, que si a 1 kilómetro o a 2 kilómetros hay un sector con 24 horas, ellos hacen las inversiones que no pueden hacer las EDE y se conectan a los circuitos 24 horas. Si con el presupuesto que tiene Educación destina un mínimo para ese proyecto, la escuela dominicana van a funcionar mejor. Por lo que nosotros abogamos por un pacto entre educación y el sector eléctrico para resolver ese problema. Mira, aquí le gustan mucho los pactos a la gente. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que tiene sentido. Educación tiene 108 millones de pesos, 108 mil millones este año. Ese dinero solamente se puede usar en las escuelas. No se puede usar en educación superior, ni se puede usar en otra cosa. Pero se puede usar en transporte escolar. Pero se puede usar en que educación pague la luz. No tiene que pagarla. Pero que la pague. Pero hay tiempo, planteles que no están. Ahí tú quitas. Y entonces, si tú le añades lo que tú estás proponiendo, de que hagan la inversión para que se acerquen los circuitos 24 horas a las escuelas, con una inversión que no es pequeña, a veces pequeña. No, a veces una esquina, pero a veces pueden ser 10 millones de pesos, exacto, pero que ahí se incluye el sector. De una vez se aprovecha y se incluye el sector, se rehacen los planes de 24 horas. Yo creo que la propuesta es muy buena y es muy válida, pero que tengan en cuenta que pagar la luz se puede hacer dentro de los 108 mil millones, exacto, sin atraso. Exacto. Vamos a un corte y seguimos. Sí, fuera de cámara suceden muchas cosas, ¿no? Sí, más que en la cámara. Exacto, igual que la película. Sí.
Entonces, yo saludo la decisión suya de abrir esa campaña para que los planteles escolares tengan luz 24 horas. Que se haga el levantamiento, a ver cuántos son. Lo que pasa, Rafael, es que tú no te explicas cómo es posible que doña Margarita Cedeño de Fernández proponga que aumenten los centros de computadora en las escuelas y que no haya luz 24 horas. Porque si tú vas a hacer una inversión, que a veces la hace Indotel o la base de educación de su presupuesto, que es 117,000 este año, Exacto. Y educación superior solamente va a tener 12,000. Entonces, ¿cómo es posible que estés proponiendo eso si no hay luz? Lo primero que tú tienes que tener es luz y después hablamos. Entonces, esa propuesta tuya, yo no la puedo hacer mía porque realmente eso es una función de lo que... Pero yo le estoy pagando 2 sueldos, uno a Bichara y otro a Amarante Baré para que resuelvan ese problema. Y me descuentan todos los días el ITEVI en toda parte, que lo resuelvan ellos, para eso se les paga. Lo que pasa es que ellos están en otras cosas más importantes. Continuamos con el contenido de Energía TV, una van de cal y otra van de arena. Este es un programa que tiene una participación tanto del sector público como del sector privado, es decir, que ninguno de los dos pueden tener quejas en cuanto al contenido, porque aunque hacemos propuestas y comentarios, este programa va dirigido a presentar contenido. Y cuando ellos vienen, se conceptualiza, cuando vienen los técnicos, ¿no? se conceptualizan algunas cosas. Entonces van a pasar a los bloques energéticos y la presentación de las exposiciones. Ahí está Marco Cochón, que en un último seminario se hizo de la ADIE. Es decir, la ADIE hizo otro seminario que es parte de los contenidos que tenemos para los televidentes y seguidores de Energía TV. Usted está viendo Energía TV. Las empresas privadas de generación eléctrica han tenido un impacto importante y positivo en el crecimiento económico de la República Dominicana desde el año 2000, lo que se ha reflejado en una mayor eficiencia energética y en una reducción de importaciones con una menor demanda de divisas y una menor presión cambiaria. Estas afirmaciones están contenidas en el estudio Impactos de los sectores de generación eléctrica, realizado por la firma Analítica y presentado en un evento celebrado en Cava Alta, al que asistieron personalidades del gobierno. Durante el acto, el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, Marcos Cochón, pronunció las palabras de bienvenida, mientras que Jacqueline Mora, directora ejecutiva de la firma Analítica, presentó el informe donde se refirió a las inversiones que han hecho las empresas privadas en el área de generación desde los años 90. Honorable Viceministro de Energía y Minas, Alberto Veloz. Distinguido Dr. Diógenes Rodríguez, miembro del Consejo de la Superintendencia de Electricidad. Distinguida señora doña Altagracia Paulino, directora de Proconsumidor. Miembro de la directiva de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica que nos acompaña. Autoridades, representantes de organismos multilaterales, de la banca nacional, de la banca internacional, invitados especiales, señoras y señores. Les hemos convocado hoy para poner en circulación el estudio Impacto del sector generador en la economía dominicana, realizada por la firma de consultoría Analítica. Este documento que ponemos en manos de la sociedad dominicana representa para nosotros una rendición de cuentas, con lo cual la ADIE da cumplimiento a su compromiso de responsabilidad social corporativa al implementar las mejores prácticas de gobierno corporativo en asociaciones como la de nuestro género. En este estudio se recogen los principales aportes económicos de las empresas generadoras de electricidad privada y públicas a la economía nacional durante los últimos 15 años. En ese tiempo transcurrido, las empresas privadas de generación hemos invertido un monto superior a los 2.500 millones de dólares. Con ello se ha logrado la diversificación de la matriz energética, así como mejoras en las condiciones operativas del subsector. Estos avances
realizados desde el momento mismo de la capitalización, van a permitir que los procesos de licitación que deberán producirse en las próximas semanas den lugar a contratos de venta de energía y potencia más competitivos que los existentes hasta la fecha. Han sido avances logrados a pesar de los obstáculos que se nos han presentado y que muchas veces nos han sido impuestos. En el proceso hemos logrado mejores condiciones de operación que se han traducido en una menor dependencia de combustibles fósiles líquidos, que en general son los combustibles de mayor costo. Y si bien es cierto que el parque generador ha evolucionado hacia una mayor competitividad, no menos cierto es que hay una realidad que nos ha impedido realizar un mayor aporte vía mayores inversiones. Por un lado, me refiero al hecho de que nuestras empresas han tenido que financiar con fondos propios y capital de trabajo los atrasos en los pagos de las facturas emitidas a la compañía distribuidora de electricidad. Por el otro, la existencia de situaciones de ineficiencia económica por parte de las áreas que controla el Estado de manera absoluta han hecho que el sistema no haya evolucionado en su conjunto como lo hemos hecho las empresas privadas de generación. La deuda acumulada con las empresas generadoras, lamentablemente, con la factura que venció en esta semana corriente, ha vuelto a marcar un triste récord y un nuevo récord, superando los 900 millones de dólares. Una información que los representantes del sistema financiero que están en esta sala conocen muy bien. Lamentablemente, esta es una situación que es insostenible. Lo más curioso de todo es que durante los últimos 15 años ha sido el sector generador el que ha tenido que soportar los embates de diferentes sectores nacionales que desde el momento mismo de la capitalización han pretendido desconocer los aportes tangibles que se recogen en el estudio que hoy compartimos con todo el país. A principios de este año 2014, el Papa Francisco fue víctima de una campaña difamatoria por unas tareas de conciliación que llevaba adelante con jefes eclesiásticos de otras religiones. En referencia a ello, el Santo Padre señaló que, y cito, esta gente que chismea no trabaja por la paz, es enemiga de la paz. En ADIE estamos comprometidos con la paz social de la República Dominicana y cumplimos con la responsabilidad que nos corresponde. Eso mismo esperamos de aquellos que pueden legítimamente tener posiciones contrarias a las nuestras. Reiteramos nuestro compromiso con discutir en un ambiente democrático y participativo todos los temas que se requieran ser discutidos, pero sobre la base de informaciones reales y objetivas. En ese sentido, solicitamos a toda la población dominicana que no se deje sorprender por planteamientos basados en especulaciones nada objetivas, cuyo único fin es el chisme que busca crear confrontaciones que no producen nada. Como hemos venido planteando, continuamos a la espera de la convocatoria al Pacto Eléctrico, para una vez más plasmar en hechos nuestra voluntad de colaboración y poner manos a la obra en los temas de mayor impacto y que mayor impacto tienen en la reducción del déficit financiero del sector y en la reducción de las transferencias unilaterales netas que realiza el gobierno central para cubrir dicho déficit. Para nadie es una sorpresa que me refiero a la situación operativa de la compañía distribuidora de electricidad. Este documento que hoy ponemos en circulación incluye datos que necesariamente serán incorporados en las discusiones futuras sobre el sector. Pretendemos con ello continuar siendo parte de la solución y no parte de los problemas que nos limitan. Eso lo hemos demostrado con los hechos. Creemos en una solución integral al sistema eléctrico para contar definitivamente con un sistema estable, eficiente, sostenible, de calidad y competitivo con consumidores y actores responsables. Les agradezco en el nombre mío y en el nombre de la asociación a la cual represento el haber estado con nosotros, el haber aceptado nuestra invitación y esperamos que las informaciones que van a recibir en el documento que hoy circula les resulten interesantes y les puedan ayudar a comprender, como esperamos sea para todo el país, les podamos comprender mejor la realidad del sistema eléctrico nacional dominicano. Muchas gracias. Energía TV presenta Informe Energético.
Edesur Dominicana incluyó en el programa 24 horas de electricidad a las comunidades del Gringo y Las Minas, en Las Matas de Farfán, después de que 98 de cada 100 clientes cumplieran con el pago de sus facturas por el servicio. Técnicos de la empresa y representantes de la comunidad realizan labores conjuntas para elevar los indicadores de eficiencia. Los dirigentes comunitarios expresaron satisfacción por la inclusión en el programa 24 horas de electricidad en las comunidades de Las Matas de Farfán. Que qué bueno que los han logrado. Y digo que los han logrado porque yo soy de la gente que digo que Edesur Dominicana nos da 24 horas. Tenemos que tenerlo claro, Edesur Dominicana no da 24 horas. Los clientes que se alimentan de la energía eléctrica, de las redes eléctricas de Edesur, se ganan 24 horas. Y eso se lo ganan con dos cosas: asumiendo el compromiso social de ustedes y nosotros asumiendo el compromiso de darle la energía eléctrica. No es un logro de Edesur, es un logro de ustedes. O sea, es un aporte que ustedes hacen a la sociedad, un aporte que ustedes hacen a esta empresa y un aporte que ustedes se hacen a sí mismos, porque pueden tener mejor calidad de vida, porque están ahorrando energía y porque están cumpliendo con un compromiso, con un deber que es de todos. Las labores realizadas por los técnicos de Edesur y dirigentes comunitarios han permitido que también se haya aplicado el programa 24 horas de electricidad en otros barrios del municipio de la provincia de San Juan de la Maguana. La empresa EDESTE anunció la puesta en marcha del proyecto georreferencial con el objetivo de actualizar y complementar los datos de ubicación de sus clientes. El administrador de la empresa, Luis de León, dijo que el referido proyecto contempla el levantamiento de 8.400 metros cuadrados en cartografía y la actualización de 700.000 suministros y fincas, lo que permitirá a EDESTE contar con una mayor capacidad de captación de nuevos clientes. EDENORTE Dominicana realizó la jornada de contratación y reintegración de clientes en varias comunidades de la provincia de Montecristi. Los empleados de la empresa distribuidora de electricidad visitaron 660 viviendas localizadas en las comunidades de Doña Ana, Los Prados, Copey y Carbonera en la línea noroeste. En esos lugares se realizaron decenas de contrataciones y reintegraciones, al tiempo que los residentes en esas poblaciones valoraron positivamente la iniciativa de la empresa. Dos inversionistas familiares se unieron para crear una gigafábrica de baterías que trabajan con un sistema solar, cuyo proyecto lo dieron a conocer durante una conferencia privada en la ciudad de Nueva York. Elon Musk y su primo Lyndon Rice crearon la compañía Tesla Motors y el proveedor de energía solar Citicorp. La empresa Tesla fabrica autos, pero en un futuro no muy lejano producirá baterías. Tesla está construyendo una gigafábrica con una inversión de $5.000 millones en el estado de Nevada, Estados Unidos, para producir baterías tan grandes que superará la actual capacidad de manufacturas de baterías de iones de litio, la mayoría de las cuales se usan en teléfonos, tabletas, laptops y otros aparatos móviles. Vamos a llamar a la señora Jacqueline Mora, directora ejecutiva de analítica, para que nos presente los resultados. Miren, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por asistir. Gracias a la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas por confiar en nosotros para contar un poquito la historia. Como decía hace un rato, cuando compartía con unos periodistas en la sala de afuera, el estudio está muy enfocado en lo que es el sector de generación privada en la República Dominicana. Como bien decía el señor Cochón, es parte de un proceso de rendición de cuentas, es parte de un proceso de entrega de información a la sociedad civil, a las empresas y a todo el mundo, porque no es posible
negociar, no es posible pedir, no es posible sentarnos con el gobierno sin tener información, sin saber lo que queremos y sin saber lo que tenemos. Y yo creo que esto es un pequeño paso hacia eso. La presentación que van a ver también la tienen en 2 pantallas allá. Por si no están viendo muy bien por acá, los que están más detrás, que pueden ver en esas 2 pantallas. Y bueno, vamos a comenzar. Yo creo que para comenzar vamos a decir algo muy cortito acerca de lo que sería el legado de la gestión pública, de la gestión de generación, de la generación eléctrica. Ahí ustedes ven un resumen muy corto desde el año 1928, cuando se crea la Compañía Eléctrica de Santo Domingo y comienza una expansión del sistema que comenzó por Baní, por ahí, alrededor de esa fecha. En 1954 se estatiza totalmente la compañía de generación, la Compañía Eléctrica de Santo Domingo, y se crea lo que es la CDE, la Compañía Dominicana de Electricidad. Entre 1955 y 1966 comienza lo que fue una primera expansión del sistema eléctrico dominicano. Y bueno, ya durante toda la década del 70 y del 80, pues se dan inversiones tímidas desde el punto de vista. Al inicio de 1928 era un sector privado, o sea, nosotros lo que había era inclusive iniciativas privadas de generación eléctrica. Y ya para la década de los 70 y los 80 era más bien una gestión pública donde había una inversión, yo diría que hasta cierto punto tímida. Si ustedes ven ahí, ustedes pueden ver, esta es la década de los 80. Y esto es la capacidad instalada como porcentaje, es un indicador capacidad PIB, donde se compara, digamos, el crecimiento eléctrico con el crecimiento de la economía dominicana, y vemos como toda la primera parte de los años 80 este indicador fue cayendo, o sea que fue una pérdida, o sea, crecíamos pero no teníamos la capacidad de generación eléctrica. Comienzan unas inversiones en la segunda mitad de los años 80, y esto durante casi toda una década se queda este indicador relativamente constante y cae con las crisis que tuvimos aquí, o sea que el PIB ahí también cayó. Entonces, las inversiones desde el punto de vista público pues fueron bastante tímidas, erráticas, con todos los problemas que como gestión pública la mayor parte de nosotros conocemos en la República Dominicana. Quería un poco dar esa introducción porque me parece que es muy relevante hasta que llegamos al momento de la capitalización. O sea, aquí el momento de la capitalización llega un sector privado, tanto en la parte de generación como en la parte de distribución, de manera más agresiva a un sector eléctrico que venía con una historia que no era, digamos, tan positiva, y en una relación con un Estado que, como sabemos por la crisis que tuvimos, sobre todo en la década de los 90, tampoco venía con una gestión de lo que era la finanza pública y del mismo sector eléctrico. Y en ese ambiente pues se inicia lo que nosotros podemos conocer como lo que es la inversión privada fuerte en generación en la República Dominicana, más allá de los contratos que se dieron a inversionistas privados en generación alrededor de los años 1992-1993. Y claramente comienza el inicio de un cambio, a inicio de los años, a finales de los años 90, a inicio de los años 90 comienza el incentivo del desarrollo eléctrico nacional, el incentivo de desarrollo eléctrico nacional que surge más bien durante esta crisis que tuvimos en los años 90, durante esta presión que tuvo el mismo gobierno, pero y que en el año 1992 lleva al gobierno, tras esta crisis económica, a la firma de algunos acuerdos con generadores privados, pero no es hasta el 1997 cuando se comienza todo el proceso de la promulgación de la reforma de las empresas públicas en República Dominicana, y es lo que se conoce como el detonante principal. Y vamos a ver, digamos, qué pasa con la inversión. Yo siempre digo que la historia del sector de generación es una buena historia de cómo funcionan los incentivos en cualquier sector, cómo funcionan los incentivos en cualquier individuo y cómo funcionan los incentivos en cualquier empresa. Ya sabemos que en el año 1999 pues, comenzó el proceso de capitalización, o se realiza el proceso de capitalización para todo el trayecto completo de lo que es la industria eléctrica en la República Dominicana, y finalmente en el año 2001 se promulga la ley de electricidad. Este proceso
de capitalización dio muchos incentivos y arregló muchos de los elementos que se encontraban o que podrían ser que podrían ser una piedra en el camino para el desarrollo del sector. Lo primero es que tras este nuevo proceso de capitalización se genera una nueva organización. Se genera una nueva organización donde están sector privado, sector público, está el sector de generación prácticamente privado, además de la generación hidroeléctrica y de la participación del Estado en algunas generaciones privadas, principalmente el proceso, el tramo de transmisión y la distribución. Y se crea lo que se llama un nuevo orden en el sector como un todo. Y ese nuevo orden es crítico para todo el desarrollo del sector eléctrico en la República Dominicana, porque sobre todo existe un orden, existe una estructura, existe un proceso que yo creo. Dentro de ese orden y esa estructura, pues claramente se crea lo que es el mercado eléctrico mayorista, con un mercado de contrato y un mercado spot, que es un mercado de contrato que busca sobre todo, pues, donde se transan transacciones de compra y venta y hay pactos bilaterales. Y sobre todo busca que las distribuidoras puedan tener a un costo relativamente más bajo y un costo estable en el tiempo, acceso a energía. Y estaba obviamente también el mercado spot, donde opera el tema de los costos marginales y donde claramente pues se ve la influencia de oferta y demanda dentro de lo que es las señales de precio del sector eléctrico. Este nuevo orden, esta nueva ley incentiva la inversión en el sector de energía en ese año. Del año 1999 al año 2001, como ustedes pueden ver ahí, esto es lo que es la inversión extranjera directa por sector. Y durante ese periodo, el 34% vino al sector eléctrico, tanto claramente al sector de distribución como al sector de generación. Sin ese nuevo orden, no hubiese sido posible tener ese influjo de inversión extranjera en la República Dominicana, y es la primera vez que se da en este sector y con estas magnitudes también. Obviamente, lo que viene después es un fuerte incremento de la capacidad instalada de energía en la República Dominicana. Y si ustedes piensan, esto es todo lo que fueron las décadas de los 80, claramente aquí vinieron algunas inversiones hidroeléctricas, sobre todo con préstamos de algunos organismos. Aquí comienza también la asignación de los generadores privados, pero no es hasta 1997, con la reforma de las empresas públicas, las nuevas señales que existen en el sector, y claramente luego de la capitalización, que comienza un incremento. Si yo me parara aquí y dijera, bueno, durante toda esta época estuvo creciendo la República Dominicana, bueno, con una crisis aquí en el medio, yo debería esperar, digamos, una trayectoria sostenida hacia arriba, y no este salto que da acá. Y este salto es lo que necesitaba ese país. Se venía a llenar una brecha que existía de demanda de energía, de necesidad de energía para crecer y de oferta de energía. Y es lo que sucedió luego de la nueva reforma, la ley. Y yo creo, como vamos a ver más adelante, eso tiene impactos muy importantes dentro de lo que es la capacidad de crecimiento de la economía dominicana, dentro de lo que es la capacidad de crecimiento a corto plazo también de la economía, o de ajuste a corto plazo de la economía. Claramente estos contratos y este nuevo sistema, como dijimos, ustedes ven acá, están los precios, el precio promedio de compra de las genes en centavos por kilowatt. Los precios de contratos son 13 centavos y el precio del mercado es alrededor de 21 centavos. Entonces estos contratos ciertamente pues vienen a garantizar que en términos promedios pues se tenga un mejor acceso a precios. También, como dijimos, este nuevo orden y este nuevo mercado es por, como ustedes ven acá, los costos de energía, los costos marginales pues varían según la demanda. En muchos mercados fuera de la República Dominicana, por ejemplo, la tarifa eléctrica es variable por horario. Entonces tenemos muchos países en Europa que opera así, donde tú ciertamente como consumidor sabes que cuando consumes a una hora tienes un costo más alto, y cuando consumes otra hora pues tienes un costo más bajo. En esta situación, inicio de la capitalización, que para mí no es solamente el 1999, es un periodo claramente más largo, pues comienza entonces la crisis económica internacional.
y una crisis sobre todo de precio relativo, una crisis de precios de commodities a nivel internacional que impacta fuertemente al sector porque somos netamente importadores de los combustibles con los cuales nosotros generamos energía. Entonces, en este idilio, en este nuevo orden, pues surge una crisis y viene una situación interesante donde como país tenemos que decidir cómo enfrentamos la crisis. Es bueno saber que muchos países de la región tuvieron enfoques diferentes para las crisis internacionales que se pasaron en ese momento. Como ustedes ven acá, durante todo, desde los años 80, de inicio de los años 80, lo que nosotros vemos aquí de precios del petróleo, disculpen, lo que nosotros vemos en precios del petróleo, es que inclusive bajaron o se mantuvieron muy estables por casi 20 años. En sectores como estos y en países como los nuestros, muchas veces las decisiones de inversión vienen por esas mismas señales de precios que dan los mercados, ¿verdad? Entonces, ciertamente, en República Dominicana habíamos tenido una matriz muy centrada en combustible, como decía el señor Colchón, en fuel oil, ¿verdad? En fósiles líquidos. Durante toda esta época, y quizás durante toda esa época no sentíamos tanto los impactos porque estos precios estaban mucho más bajos y relativamente estables, ¿okay? Sin embargo, miren lo que sucede al inicio de los años 2000. Inicio de los años 2000 se incrementa, digamos, en el año 2000 el precio del barril estaba en $30 y estamos hablando que 7 años después estaba, 8 años después estaba el triple del precio. Y ciertamente eso fue un impacto importantísimo con una economía que tenía una alta incidencia del petróleo. Y eso nos deja, yo creo que una gran lección, y es una lección que muchos conocemos, muchos de los que están aquí, y es el tema de la diversificación, ¿verdad? Porque por mucho tiempo, como vamos a ver, inclusive los precios de combustibles como el carbón se incrementaron muchísimo más que los mismos precios del petróleo en esa época. Y que si hubiésemos tenido quizá una mayor dependencia de carbón en estos años, antes de los años 2000, pues nos hubiese dado más, también hubiésemos tenido un impacto ahí. Y yo creo que eso es un elemento. Bueno, en esa gráfica ustedes pueden ver, esto es un índice de precios internacionales con 100 en el año 1985. La línea de arriba es el carbón, la marrón es el gas natural y la roja el petróleo. Y lo que indica es cómo cambiaron los precios, y esto es un indicador que comienza en 100, desde el 85 hasta el 1999, y vemos que en el caso del petróleo y el gas natural inclusive son menores 15 años después, mientras que en el caso del carbón aumentó más. Ahora, cuando nosotros incorporamos, y déjame ver si esto me ayuda, cuando nosotros entonces decimos, no, pero vamos a ver qué pasó los próximos 10 años, miren cómo la historia pues cambia radicalmente, y aquí ya inclusive el gas natural en términos de incremento se va muy por encima del petróleo, y en los últimos años inclusive el carbón comienza a disminuir. Entonces los precios de los commodities internacionales cambian los precios relativos entre ellos, y la gran ventaja de uno tener una matriz diversificada está justo en estas fluctuaciones de precio, como uno puede mitigar, como uno puede manejar las fluctuaciones de precio, teniendo claramente un criterio de diversificación en todo eso. En ese periodo no fue República Dominicana solamente, sino casi todos los países experimentaron fuerte incremento en sus tarifas. En el caso del primer país que ustedes ven ahí, que es Indonesia, pueden ver cómo entre el 2001 y el 2005 se incrementó en un 132% la tarifa, en Hungría 114%, Tailandia un 20%, y aquí lo que ustedes ven acá es República Dominicana. República Dominicana, la tarifa ponderada de industria en ese periodo se incrementó en un 52% y la residencial un 30%. O sea que ni siquiera en ese periodo, con todos los ajustes de precios, siendo importadores netos de combustible, vimos incrementos en tarifas similares a lo que habíamos visto en otros países del mundo entero, no solamente de la región, sino absolutamente de todo el mundo. ¿Y esto por qué? Porque como muchos otros países, la decisión que tomamos, como otros países obviamente de la región y del mundo, fue absorber un choque que para todos era un choque quizá transitorio luego de 20 años de estabilidad de precios. Y claramente ante ese shock transitorio, pues muchas autoridades decidieron tomar el peso de
de ese incremento en precios y irse a un esquema de subsidios para obviamente no afectar. Nosotros adicionalmente a esa crisis de precios internacionales tuvimos una crisis interna, una crisis financiera que hizo que pues, se incrementara fuertemente, tuvimos una devaluación enorme. Entonces ya ustedes se imaginan el impacto que podría ser para el consumidor dominicano el traspaso, tanto del choque de los precios internacionales como del choque del tipo de cambio que se tuvo durante ese periodo. O sea que fue una situación bastante. Ante esta situación entre 2002 y 2003, el gobierno que estaba en medio de una crisis, a pesar de que trató de pagar deudas atrasadas, instituciones gubernamentales no cortables, se creó lo que se llamaba el programa de apoyo a la eliminación también del fraude eléctrico para ayudar a la estabilización del sector. Sin embargo, esas medidas no fueron sostenibles. En el año 2003, tras la guerra de Irak y obviamente tras el impacto en los combustibles y sobre todo en el petróleo, el gobierno crea lo que se llamó el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, que en la práctica ha fungido como un subsidio constante a la tarifa eléctrica, o sea, no se ha ajustado para tener etapas de subsidio y etapas de fondo como tal, sino que lamentablemente por todo el tiempo se ha utilizado donde el gobierno decide aplicar una tarifa diferente a la tarifa indexada o a la tarifa correspondiente y se crea este fondo de estabilización de la tarifa eléctrica. Ciertamente hoy en día, en el año 2013, ese fondo de estabilización superaba los 400 millones de dólares y era alrededor, en el caso de la sede, de un 30% de la facturación de la sede. O sea, el 30% de la facturación de la sede venía pagado o venía por el Estado dominicano en forma de un fondo de estabilización o en forma de un subsidio directo. Adicionalmente a esto, este subsidio se entrega, y todavía hoy en día se entrega a todos los tramos de consumo, no solamente a los tramos más bajos. Si ustedes ven ahí, la raya roja es la tarifa aplicada y la gris es la tarifa indexada. En los tramos más bajos, este subsidio puede llegar al 60% y en los tramos más altos fluctúa alrededor de un 9, 10, 12, en ocasiones puede llegar hasta el 20%, tanto para consumos de baja tensión como para consumos de mediana tensión de empresas y de hogares muy grandes. Entonces, ciertamente, el esquema del Fondo de Estabilización es un esquema que no está totalmente focalizado, sino que abarca a la totalidad de los consumidores. Y esto es importante, es un enfoque que en cierto momento se le dio, pero a medida que aumenta la demanda de energía, pues ciertamente en esa misma medida aumenta el déficit del sector eléctrico y los impactos que tiene en la finanza pública este sector. Se crea además en diciembre del 2010, se crea además el programa de Bono Luz, y Bono Luz que sí trata de ser un subsidio directo con un bono de energía que se entrega cuando en el año 2013 llega más o menos a 500,000 de beneficiarios este sistema de subsidio. Adicionalmente a todo esto, durante todo este tiempo las pérdidas del sistema, tanto por pérdidas técnicas como por pérdidas no técnicas, se mantienen constante alrededor del 40%, y eso incluye la pérdida de transmisión y la pérdida de distribución. Eso es una estimación con datos oficiales. Alrededor del 40% desde la capitalización, cuando, y como vamos a ver, en muchos otros países los procesos de capitalización tuvieron como resultado una disminución en la pérdida de la distribución y disminuciones significativas desde más del 30% hasta alrededor del 10%. Claramente, pues ese sistema llevó como consecuencia un incremento en lo que se llaman las transferencias corrientes del sector público hacia el sector eléctrico, un tema que ciertamente pues impacta las finanzas públicas. ¿Y por qué es importante tener esto como punto de partida? Es importante tener esto como punto de partida porque ciertamente, como decía hace un rato el señor Cochón, esto finalmente lo que existe es un traspaso en ocasiones de esta carga hacia el tema de generación privada,
como decía, este sector es una buena historia de cómo operan los incentivos, de cómo operan las relaciones, de cómo operan las negociaciones entre sectores. Y claramente toda esta historia no solamente involucra el gobierno, la distribuidora, sino que claramente es algo que ha estado impactando al sector de generación también. Y bueno, en este enfoque, dentro de este enfoque y en esta situación, nosotros decidimos anclar y ver cómo entonces ha reaccionado el sector de generación, no solamente a la situación, sino a todos estos modelos de incentivo a través de la estimación de algunos impactos o del aporte del sector a la economía dominicana en este ambiente. Energía TV presenta Informe Energético. La República Dominicana necesita invertir en los próximos 4 años un monto de $600 millones para la modernización del sector eléctrico, con el objetivo de reducir las pérdidas en las líneas de distribución. Así lo plantea un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, el cual estima que la reducción de las pérdidas deben estar alrededor del 14%, lo que es un porcentaje que se registra en los países de la región. El BID señala que en promedio las pérdidas eléctricas representan el 33% de la compra de energía, lo que significa un enorme rezago en la recuperación financiera en las empresas de distribución. Las consideraciones del organismo financiero están contenidas en el documento que sustenta el crédito por $78 millones, introducido en el Senado el 23 de este mes para ejecutar el programa de modernización de la red de distribución y la reducción de pérdidas de electricidad. Para superar el subsidio eléctrico, desde sus inicios, el gobierno del presidente Danilo Medina implementa un plan estratégico para el sector eléctrico. En el área de generación, se centra en la construcción de 2 plantas a carbón en Punta Catalina, en la provincia de Peravia, las cuales generarán 700 megavatios a un costo de 10 a 11 centavos de dólar el kilovatio hora. El plan contempla, en el área de la distribución, para los próximos 4 años, rehabilitar 4.536 kilómetros de líneas de media y baja tensión en todo el país y la normalización de 700.000 clientes. Asimismo, incluye la tecnología de control como la instalación de 500.000 nuevos medidores con telemedición y 43.000 equipos de marcomedición. También contempla la construcción de 1.071.3 kilómetros de nuevas líneas de transmisión para interconectar la nueva generación creada con inversiones públicas y privadas. Una comisión del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, giró una visita de inspección al proyecto de construcción de las plantas a carbón en Punta Catalina, en la provincia de Peravia. La comisión del CODIA fue encabezada por su secretario general, José Espinosa, quien dijo que la visita tenía como propósito conocer de primera mano los avances de los trabajos de construcción, así como escuchar las explicaciones de los técnicos sobre el alcance del proyecto que ejecuta el gobierno del presidente Danilo Medina. Usted está viendo Energía TV. Ha llegado el calor y todas las formas de combatirlo usan electricidad. Combátelo con prudencia y evita el aumento de tu factura eléctrica. Regula el termostato del aire acondicionado entre 23 y 25 grados y apágalo si no vas a estar en la habitación. Nunca dejes el abanico encendido si no lo vas a usar. Evita mantener la nevera abierta sin necesidad. Planifícate a la hora de lavar y junta cierta cantidad de ropa para un solo planchado. Controla el uso del calentador de agua. Ahorra energía y no calientes tu factura. Para más consejos sobre ahorro de energía, visita cdee.com.do. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, trabajando hacia la solución definitiva. La empresa distribuidora de electricidad del Este, EDESTE, rehabilita las redes de nuevos circuitos, con lo cual normalizará a más de 65.000 clientes, proveerá 24 horas de energía eléctrica a alrededor de 500.000 de personas e iluminará sus espacios públicos entre este año y el próximo.
Esta acción está dentro del Plan Integral de Mejoría del Servicio de Reducción de las Pérdidas y Aumento de las Cobranzas que ejecuta la administración de esta empresa. Durante los procesos de rehabilitación de las redes, el equipo de gestión social de EDESTE trabaja junto a los líderes comunitarios para concientizar a los habitantes de la importancia de pagar la energía eléctrica para mantener el servicio las 24 horas. Conjuntamente con la rehabilitación de redes, esta empresa realiza jornadas de captación masiva de nuevos clientes en sectores de su área de concesión, incluidos en el Plan Integral de Mejoría del Servicio de Energía, Iluminación de Espacios Públicos y Reducción de Pérdidas. En EDESTE estamos más cerca de ti. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI informa. En esta temporada ciclónica, recomendamos a los habitantes de la cuenca del río Yaque del Norte, Santiago, Castañuelas, Villa Vázquez, Guayubín y Atillo Palma, estar atentos y confiar en las recomendaciones de los técnicos de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana y del Comité de Presas y Embalses. Asimismo, EGI te exhorta a seguir las recomendaciones de la Defensa Civil y del Comité de Operaciones de Emergencias COE. EGI. Edesur anuncia la ampliación de su moderno sistema de medición y monitoreo a distancia Telemedida, que además de medir el consumo y cortar y reconectar el servicio a distancia, detecta inmediatamente cualquier falla técnica, fraude, anomalía o alteración que se produzca en el medidor. No te pongas inventando, paga tu factura al día, que Telemedida te está chequeando. Yo no cojo corte con eso de la luz. Edesur, únete y conéctate. Usted está viendo TV. Y finalmente, yo creo que no menos importante, durante el proceso de realización del estudio, es algo que a mí me gusta hacer, yo creo que tiene una importancia fundamental, es el tema de la responsabilidad social corporativa. Hoy decía el señor Cochón al inicio que el estudio es parte de este proceso de responsabilidad social corporativa, pero también las empresas llevan a cabo muchas actividades diferentes en términos de educación y cultura, apadrinamiento de escuelas, desarrollo productivo y capacitación en las zonas de impacto de las empresas, temas del medio ambiente, sobre todo temas de educación y de apoyo a familias en desastre, y también el tema de salud y deporte con equipamiento de cirugía de laboratorio, jornadas de salud operativos, desarrollo de jóvenes, etc. Efectivamente, todos los años, a mí me llega desde hace 5 años el informe de responsabilidad social corporativa de las empresas de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Y yo creo que es una de las actividades que más hasta ahora se han prestado, pero yo creo que es muy importante también. Un elemento fundamental para nosotros, digamos, cerrar el estudio, y fue una iniciativa de analítica presente, es cuando tú tienes la oportunidad de crecer en el tema de generación privada, de generación de capacidad, el impacto que eso puede tener a nivel de la economía muchas veces se puede ver restringido por algunas brechas existentes en otras etapas del sector. Es el caso, por ejemplo, del tema de la distribución. Lamentablemente todavía las pérdidas de distribución son viendo otros países de la región también. Y es que muchas veces las inversiones y la discusión del sector eléctrico se da alrededor del precio relativo. No existe muchas veces una visión de mediano plazo que nos aparte de este tema del precio relativo. Los commodities son volátiles. La inversión y el crecimiento es un tema de largo plazo. Y como ustedes ven ahí, por ejemplo, que hicimos ver el precio por millón de BTU
en el caso del verde, que es gas natural, y en el caso del carbón, que digamos que es la discusión actual. Y vemos como hay etapa en la que uno supera al otro. Pero sin embargo, los costos de energía están mucho más allá del costo del combustible y tienen mucho que ver con los costos de inversión. Hoy en día el tema del sector eléctrico es un tema que nos afecta a todos. Estamos hablando de un déficit fiscal que es alrededor del 20% de los ingresos y que, a pesar de que la apertura comercial ha sido gran parte, ha impactado fuertemente este déficit estructural que tiene la República Dominicana de alrededor del 20% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que el 18% de ese impacto viene explicado por el tema del sector eléctrico y yo creo que es un tema fundamental en nuestro caso. Cuando nos comparamos con otros países en términos de indicadores, cuando vemos respecto a América Latina y el mundo, miren aquí, estos indicadores, por ejemplo, proporción de la electricidad que reciben de planta, el 8.6 en el caso dominicano, en el resto de América Latina, eso es el 2%. Porcentajes que tienen o comparten planta, un 50% versus un 28% en América Latina. Y algo interesante es las pérdidas debido a los apagones. En el caso de República Dominicana es el doble de América Latina. O sea, estamos hablando de una situación que impacta la competitividad de República Dominicana y que es claramente un sistema donde nos estamos cada vez integrando al resto del mundo, cada vez más crítico, cada vez más importante. Cuando nosotros vemos entonces el enfoque de largo plazo, si bien el sector privado ha hecho inversiones, si bien el sector privado ha estado mirando hacia adelante, yo creo que como país, y luego de haber revisado toda la documentación, luego de haber hecho un levantamiento, luego de haber tenido muchas entrevistas con algunos de los que están acá y haber participado en muchos foros referentes al sector, es importante mirar hacia adelante. Que estos impactos que está teniendo la inversión privada, en este caso en el sector eléctrico, pero podemos ver más allá, en otros sectores de la economía también, no quede ahí. Es importante tener una visión de largo plazo, tener bien claro qué infraestructura de importación deseamos, qué infraestructura de distribución queremos, cuál es la matriz que nosotros estamos mirando a largo plazo, cuáles son las inversiones que queremos y dar entonces las señales y los incentivos adecuados para que no se pierda lo que nosotros hemos ganado hacia hoy en día. A manera de resumen, yo podría decir que el sector de generación es crítico para la salud del sector eléctrico como todo, es el 30% de este sector, es el punto inicial del sector, ha demostrado que tiene una gestión adecuada en los años, ha hecho una matriz y una transformación de la matriz que es sustancial, aportan además formalidad, buenas remuneraciones y claramente si nosotros trabajamos en conjunto con la disminución de las pérdidas, este impacto del sector podría tener un efecto todavía más grande en el país como un todo. Yo particularmente creo que es bueno que como Estado nos hayamos planteado que este año queremos llegar a un acuerdo, que queremos por lo menos iniciar un acuerdo, porque ese acuerdo que está ahí va a ser que este impacto que nosotros estamos viendo aquí sea sostenido en el tiempo, sea mayor en el tiempo e impacte la competitividad tanto de la República Dominicana como de cada una de las empresas que dependen del sector y como cada uno de los hogares que toman parte, tanto como empleados como demandantes de energía de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.